Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo Planeación y Control Estratégico. Evidencia, control estratégico y la cultura organizacional. Me presento, mi nombre es José López Cardona, alumno de la maestría de Administración Estratégica. El nombre del asesor es el doctor Carlos Joel Monroy Magaña. Introducción. Vamos a ver el significado de control estratégico. Número 2. Principales elementos del control estratégico, marco conceptual. Como número 3, vamos a explicar a grandes rasgos factores como los roles que juegan el lugar en el que se realiza, las fuentes de información y el costo. Cultura organizacional y sus elementos principales como número 4. Significado de control estratégico. Según Torres y Torres, 2014, el control estratégico es la evaluación y regulación de la forma en que la organización como un todo se ajusta a su ambiente externo y logra sus objetivos de largo alcance. Eso se encuentra en la página 262. Cronz y Welrich afirman que mediante el uso del control estratégico tienen conocimientos no solo sobre el desempeño organizacional, sino también de siempre cambiante medio al estar supervisándolo, pues citado en el libro de Naranjo Pérez, 2005, página 7. Para ello tenemos el mapa conceptual, donde el plan estratégico contiene formulación de estrategias como primera fase. Además tiene la implementación o implantación, que para eso se ve, o sea, tendría como una segunda fase. Y como tercer punto tenemos el control y evaluación de resultados, que sería nuestra tercera fase de un plan estratégico. Además, ahí se divide como un control estratégico que responde a las preguntas si es válida la estrategia como plan estratégico o como un control administrativo, que también responde a una pregunta que los empleados ejecutan bien la estrategia como un subproceso administrativo. De ahí tenemos que es el marco conceptual, donde tenemos conceptos y fundamentales de control, los conceptos fundamentales de control, los cuales tenemos definiciones, importancia, fuentes, criterio, costos, tipos y síntomas. Y pues vamos a desglosar cada uno de ellos, donde en definiciones tenemos control como medición y evaluación. Y en importancia tenemos los siguientes como facilitador, motivador y regulador. En fuentes tenemos por su parte por origen, por procedencia, por carácter, por estado. Y en criterio tenemos innovación, tecnología, finanzas y mercadotecnia. Para el apartado de costos tenemos cantidad de controles contra los costos y beneficios. Para los tipos tenemos por alcance, métodos primarios, control del mercado y un enfoque sistémico. Y para los síntomas tenemos falta de dirección, problemas de motivación y limitaciones de personal. Todo esto nos da una retroalimentación y tenemos control y evaluación de resultados, resultados planeados contra resultados
reales. La figura 1 de elementos de control estratégico de Torres Torres 2014, 235. Y tenemos un mapa mental del control estratégico donde vamos a ver los costos, los roles, el lugar en que se realiza y las fuentes de información. Como figura principal tenemos el control estratégico y de ahí partimos como las fuentes de información, ya sea como origen interno o externo, fuentes primaria, fuentes secundaria. Como estado tenemos si es real o virtual y de carácter tenemos si es público o privado. El rubro de roles, el rol del control estratégico tenemos como monitoreo, evaluación, alinear la estrategia, dar la información y facilitar el aprendizaje. Y para costo, el costo es costo contra el beneficio. A mayores controles vamos a tener un mayor costo. Entonces ahí es donde los financieros empiezan a tener algún problema en cuanto a la implementación. Y el lugar en que se realiza, el lugar en que se realiza es en la alta dirección o en el staff, siendo la alta dirección como el director general, el consejo de administración, en el corporativo, donde revisan la posición de la compañía en el mercado y la rentabilidad, y el departamento de planeación y la oficina de desarrollo estratégico. Para la cultura organizacional, tenemos que según Shane en 1985, página 23, el concepto de cultura organizacional se asocia a comportamientos observados en forma regular en la relación entre individuos, como lo son el lenguaje y los rituales, las normas que se desarrollan en los grupos de trabajo, los valores dominantes y las reglas de juego aceptadas por una organización, el ambiente o clima que se establece en la distribución. Sin embargo, para Portas 2021 o 2021 señala que hablando de cultura organizacional, podemos decir que une a todas las personas de la organización y contiene información sobre los principios, valores y en general todo lo que le da la identidad a la empresa. Los elementos principales de la cultura organizacional son los siguientes. Tenemos como valores que son las creencias y principios de la organización que considera importantes, por ejemplo, como innovación, respeto, resultados, trabajo en equipo y la integridad. Normas pueden ser normas formales como políticas, procedimientos y reglas informales, como así se hacen aquí las cosas. Además, tenemos creencias, que son los supuestos básicos que influyen en la forma de pensar y actuar dentro de la organización. Otro de los elementos principales tenemos el lenguaje, que incluye expresiones, términos técnicos, abreviaturas o modos particulares de comunicación que identifican a los miembros y facilitan su interacción. También tenemos mitos, que son historias o relatos exagerados que circulan dentro de la empresa y que reflejan valores o enseñanzas que son importantes. Tenemos ritos, que son prácticas o ceremonias repetitivas como celebraciones, reconocimientos o reuniones institucionales que refuerzan los valores y fortalecen el sentido de pertenencia. También tenemos costumbres, que son formas habituales de actuar dentro de la organización, se desarrollan con el tiempo y se convierten en prácticas aceptadas. Como conclusión a evidencia de aprendizaje, vamos a responder a dos preguntas. La primera de ellas es,
¿Qué elementos del control estratégico crees que sean los más importantes? Y los elementos más importantes del control estratégico son los siguientes: el establecimiento de estándares o indicadores, ya que sin metas claras no se puede medir el desempeño de la organización. Otro de los puntos es la medición del desempeño real, ya que se requieren datos fiables, confiables, de una forma periódica para la toma de decisiones. Otro de los puntos es comparación de lo planeado contra lo ejecutado, ya que permite identificar las desviaciones a nuestro proceso. Y por último, las acciones correctivas ajustan el proceso, recursos o la estrategia cuando se detectan fallas o las desviaciones a nuestro proceso. Respondiendo a la otra pregunta, es ¿qué retos crees que se puede presentar a la hora de implementar un control? Y pues los retos más importantes ante la implementación de un control son los siguientes, como la resistencia al cambio por parte del personal, ya que se tiene el miedo a ser vigilados o castigados, o sobrecarga de trabajo adicional al llenar más reportes, miedo a no alcanzar las metas, falta de información confiable o sistemas tecnológicos insuficientes, ya sea por sensores mal calibrados u obsoletos, llenado incorrecto por parte del operador, falta de integración entre sistemas automáticos como por ejemplo el PLC donde adquiere los datos y el MES que los vas a mostrar en una pantalla, en una tablet, en un celular. La interpretación de incorrecta de indicadores, los costos de implementación, ya sea tiempo, capacitación o recursos, falta de compromiso del equipo de liderazgo para dar un seguimiento adecuado. Esta es probablemente la causa de que los sistemas de control fracasen en las plantas industriales, cuando la gerencia o los jefes de área no le dan seguimiento real y constante, el sistema deja de funcionar. Gracias por su atención, José López Cardona.